Bienvenidos al recinto del Consejo Municipal de Copacabana. Al estar en el recinto, siga las siguientes normas y recomendaciones que serán de su interés. Mantenga el celular apagado o en modo silencio dentro del recinto. Evite correr o sentarse en las escaleras y/o pasillos. Cuide sus artículos personales. Haga uso adecuado de la silletería. Evite poner los pies en el asiento de adelante. Abstenerse de ingresar alimentos o bebidas y no consumirlas al interior del recinto. Está prohibido fumar dentro del recinto y en los pasillos. No portar armas cortopunzantes o de fuego. Cuidemos el recinto. Es de ustedes y para ustedes. Juan David Quintero Arango, presidente. Consejo Municipal de Copacabana. Construyendo sociedad y territorio. Muy buenos días para todos y para todas. Saludamos de manera muy especial al vicepresidente primero Robinson Higinio, al vicepresidente segundo John Jairo Arcila, a todos los honorables concejales que se encuentran presentes para la sesión del día de hoy, a todas las personas que nos acompañan hoy en las gradas, a Henry, al director de planeación que se encuentra hoy presente, a todo el personal de apoyo logístico del Consejo Municipal y también darle el saludo muy especial a los invitados del día de hoy, a la doctora Eunice Puerta, asesora contable del municipio, y al doctor Juan Diego Pérez, secretario de Hacienda del mismo, quien vienen a explicarnos el proyecto de acuerdo del presupuesto para el año 2023. Señor secretario, por favor, verifiquemos el quórum. Muy buenos días, honorables concejales, a los que nos acompañan en las barras, a todos que nos siguen a través de las redes sociales. Arcila Echeverri John Jairo. Presente. Girard Beltrán Eduardo Andrés. Presente. Hernández Foronda Juan Sebastián. Presente. Herrera Díaz Juan Carlos. Higinio Giraldo Robinson. Presente. Muñoz Rodán Fernet. Presente. Pérez Rodas James. Presente. Quiseno Hernández Nelson Camilo. Quintero Arango Juan David. Presente. Ramírez Lopera Edwin. Rivera Osorno Juan Carlos. Rosero Zuleta Daniel David. Lady Catalina Saavedra Giral. Presente. Manega Muñoz Luis Guillermo. Presente. Señor presidente, 9 concejales presentes, por lo cual el quórum del deliberatorio para la sección de la mañana de hoy. Habiendo quórum deliberatorio y decisorio, damos por comenzar la sesión siendo las 8:35 de esta mañana. Señor secretario, por favor, leer el orden del día para su aprobación y votación. Entonces, primero, aprobación del orden del día. Segundo, alcance del proyecto de acuerdo número 010 de 2022, cuyo título dice: por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Copacabana para la vigencia 2023, a cargo de la doctora Eunice Puerta Zapata, contadora del municipio de Copacabana. Y tenemos tercero, proposición de asuntos varios. Honorables concejales, leído el orden del día, se pone a consideración, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Señor presidente, 9 votos positivos por el orden del día. Aprobado el orden del día, señor secretario, démosle lectura para su desarrollo. Entonces tenemos como el segundo punto de la sección el alcance del proyecto de acuerdo número 010 de 2022, cuyo título dice: por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2023, a cargo de la doctora Eunice Puerta Zapata, contadora del municipio de Copacabana. Entonces le damos nuevamente la bienvenida a nuestra asesora contable, la doctora Luz Eunice Puerta, quien viene a exponernos el alcance del proyecto de acuerdo de presupuesto para el año 2023, y a nuestro secretario de Hacienda, el doctor Juan Diego Pérez. Entonces tienen el uso de la palabra para que se dirijan a todos los corporados y a la comunidad que nos está viendo en estos momentos por las diferentes redes sociales. Buenos días, saludo cordial para la mesa principal, honorables concejales, personas que nos acompañan en el recinto y obviamente pues la ciudadanía en general, que es en últimas a quien tenemos que rendirle nuestras cuentas. Agradeciendo la invitación por parte del Honorable Consejo Municipal para esta presentación del proyecto de acuerdo.
nuestra carta de navegación a nivel tributario para la próxima vigencia. Contarles que dentro de este presupuesto pues ya está muy identificado cada uno de sus capítulos, tanto de inversión como de funcionamiento de la administración central. En ese sentido, pues la doctora Luz Eunice nos expondrá al detalle y obviamente estaremos dispuestos a las inquietudes que ustedes planteen dentro de esta socialización del proyecto de acuerdo. Entonces, muchas gracias por la invitación y doctora Luz Eunice, pues yo creo que ya el campo es suyo. Muchas gracias. Buenos días para todos los honorables concejales, para la comunidad en general. El proyecto de presupuesto se presenta, digamos, en forma oportuna y con unos anexos en los cuales los honorables concejales hacen los correspondientes estudios. Sin embargo, hoy acá en la sustentación vamos a tener la oportunidad de esos anexos, las inquietudes, las dudas o el máximo detalle que requieran los concejales, podérselos dar en forma directa de las bases de datos o de cómo nació, de dónde nació la información. Es importante, y yo quiero decirles que el presupuesto del municipio no lo conforma o no lo hace una sola persona, o sea, no es la contadora del municipio, no es el secretario de Hacienda, somos un equipo de trabajo donde lo que es el secretario de Hacienda y mi persona revisamos y proyectamos y presentamos la parte inicial, que es el plan financiero. En el plan financiero, una vez está de forma coherente, que no vayamos de pronto a hacer una proyección como no es y a deficitar el presupuesto, ya se procede a hacer todos los otros cálculos que son de gastos de funcionamiento y de plan operativo anual de inversiones. En el plan operativo anual de inversiones intervienen absolutamente todos los secretarios de despacho, los cuales acorde con los planes indicativos del plan de desarrollo de la administración actual, elaboran sus requerimientos o sus necesidades para la ejecución del año 2023. Y una vez tenemos todo eso que ha pasado las secretarías, se hace Consejo de Gobierno y en Consejo de Gobierno se analiza y se revisa el plan operativo de cada secretaría, porque todos intervienen, además todos deben cumplir el plan de desarrollo, entonces no se puede ser desequilibrado que a este le den cosas que no están en el plan de desarrollo y a este le faltan, sino que primeramente todo el equipo de trabajo nos enfocamos al cumplimiento del plan de desarrollo. Así las cosas, entonces iniciamos con los ingresos del municipio. Los ingresos del municipio tuvieron un muy buen crecimiento en la vigencia fiscal 2021 y 2022, porque no es solamente en la última vigencia, el municipio viene con un repunte económico desde el año 2021. El 2020, que estábamos en pandemia, pues fue un poquito complicado, pero en los 2 años siguientes ha mostrado muy buen crecimiento, sobre todo en la parte de industria y comercio. Se proyectó entonces, tenemos el plan financiero o como la conformación general del municipio de los ingresos que quedaron proyectados en 83.605.675.259. Entonces, en este momento, donde tenemos ingresos tributarios de 49.296.726.581, ingresos no tributarios de 4.498.581.471, transferencias de 7.072.112.060, el Fondo Local de Salud con 21.879.784.997 y los reintegros o aprovechamientos o gastos que no son tributarios ni no tributarios de 858.470.150. Pero estas cifras, así como globalizadas, son muy frías.
Entonces vamos a proceder ya aquí con la participación del secretario de Hacienda a explicarles un poquito, de dónde salen esas cifras globalizadas que se presentan en el presupuesto de ingresos. Se toma para el marco fiscal a mediano plazo, se toma el promedio de los últimos 5 años de recaudo efectivo en el municipio. Como todos los años, y ya ustedes lo saben, no se incluye el debido cobrar, es decir, el recaudo de cartera o cobro coactivo. Solamente lo que es recaudo efectivo o operaciones de caja, operaciones recurrentes, o sea, en la forma que normalmente los contribuyentes del municipio hacen el pago de sus impuestos. La parte del debido cobrar, como ustedes saben, siempre se deja sin ingresar y es un recurso que se adiciona entre junio y julio de cada año. Entonces, en el impuesto predial, yo quisiera que de pronto del plan financiero, Juan, les hable un poquito, porque tú estás muy metido en la parte de industria y comercio, de predial, cómo están el crecimiento, y yo ya luego te apoyo. Bueno, de todas formas, pues también el próximo martes a las 6 de la tarde yo estoy invitado para entregar informe de gestión, que lo voy a entregar ya como muy al detalle. Pero el buen comportamiento de lo que plantea nuestra contadora Eunice se debe a esos esfuerzos que se han hecho, sobre todo en el tema de industria y comercio, que es el impuesto que más ha crecido dentro del municipio. Pero ese impuesto, ¿por qué ha crecido? Obviamente por varias dinámicas. Una dinámica macroeconómica dentro del país que obviamente pues tiene repercusiones en todos los territorios y Copacabana no es ajeno a ello. Las acciones que se han realizado en torno a la recuperación de cartera, en tema de cobro persuasivo y coactivo. Igualmente en el tema de fiscalización que lo estamos realizando dentro de muchos establecimientos del municipio que tiene obviamente pues unos ingresos significativos, y los censos de establecimientos que hemos realizado, que a la fecha llevamos 319 establecimientos ya matriculados dentro del municipio. En otro sentido, pues estamos haciendo mucha visita en todos los establecimientos, creando un poquito de conciencia y de cultura con la gente, porque es que las personas llegan a nuestro territorio, pero ellos no cuentan casi nunca con el tema tributario que hay que legalizar y que hay que tenerlo en cuenta dentro del fisco municipal. Entonces yo creo que, pues, Conta, yo creo que usted ya lo tiene como muy al detalle, pero el martes, y yo ya les envié la presentación al Consejo Municipal, que ya la deben tener en PowerPoint, donde se detalla muy bien las acciones que se han realizado y los esfuerzos que se han tenido para ese gran recaudo. Porque hay que decirlo, Conta, estamos muy cerca también de pasar a una segunda categoría. Yo creo que unos esfuerzos adicionales y podemos pasar a una segunda categoría. Entonces, Conta, usted tiene las cifras ya como muy al detalle ahí. Entonces, aquí ya en el plan financiero, que no sé si los compañeros lo tienen en el equipo, las cifras del plan financiero, está mostrando, por ejemplo, en el impuesto predial, si lo analizamos, el impuesto predial, a ver, el plan financiero lo hacemos proyectado de dos formas. Una es con la tasa de crecimiento promedio que lleva el municipio, que se hace basado en la fórmula financiera de los últimos 5 años. Y la otra es, dice el equipo de trabajo en cabeza con el señor alcalde, vamos a tener una proyección del 8%, cómo me quedaría el ingreso del municipio con el 8% de aumento, a sabiendas de que el IPC va para el 12%, pero por ser, digamos, austeros y ser como siempre hemos estado, porque si revisan los presupuestos de los últimos 8 años, 10 años, siempre el recaudo está entre el 95 y el 98% de lo que se proyecta en el presupuesto. Entonces no nos gusta irnos como a la tasa más alta para no ir a entrar en más déficit de que hemos venido manejando por las situaciones que yo creo que aquí ya de pronto las recuerdan, que han preguntado, del año 2017, donde nos generó un déficit por la parte de industria y comercio de casi 7.000 millones de pesos.
donde hubo que reintegrar ingresos a todas las empresas, a CEP, a todas las empresas grandes, pero eso fue por ahí en el 2017, pero entonces es muy difícil decir que en un año o en 2 años usted absorbe y supera ese déficit, porque entonces el alcalde que esté en su momento tendría que dejar de ejecutar su plan de desarrollo para poder entrar a suplirlo. En fin, eso ya pues se los he explicado en varias oportunidades y ahí vamos, se ha mejorado, se ha bajado el déficit, pero todavía no lo llevamos en cero, pero de 8.000 y algo que me parece que fue la certificación y lo que se recibió, creo que íbamos como entre 4.000 y 5.000 el año pasado. Este año no sé cómo iremos a quedar. Me imagino que mejor porque el recaudo ha estado mucho mejor. En cuanto al impuesto predial, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo en la columna, por eso se dice que me la pasaran, en la columna AD, la tasa de crecimiento, que es la tasa con la fórmula financiera. Esa tasa de crecimiento me dice que el impuesto predial urbano ha crecido en el 4.89 y que el impuesto predial rural en el 6.10. Pues a decir verdad, el crecimiento es muy bajo en el impuesto predial. ¿A qué se debe? Pienso yo, ya si el secretario de Hacienda pues me corrige si está en desacuerdo. En el municipio estamos faltos o no se ha hecho una actualización de catastral desde el año 2011 o 2010. Entonces hemos implementado otras medidas de fiscalización, de actualización de conformación catastral, que es la incorporación de las propiedades nuevas que van saliendo, que se van subdividiendo lotes, pero así todo. Los avalúos catastrales están por ahí del 20 al 22% es lo que se cobra y si bien con una actualización catastral usted no puede pasar del 100 o del 200, del 100%, estamos muy por debajo de esa tasa en que se cobra, o sea, si su bien vale 10 millones, usted solamente está cobrando impuesto predial sobre del 20 al 25% de ese avalúo comercial. Entonces, por eso el crecimiento es muy mesurado, sin embargo, lleva crecimiento y muy estable en todos los años. Con el 8%, entonces aquí tiene, en esta columna tenemos la tasa de crecimiento y en esta columna se muestra el incremento proyectado si lo hiciéramos con el 8%, que dice la administración podemos llegar a tener en crecimiento real. En el impuesto predial vemos que la diferencia pues es poca, nos fuimos con la tasa, con el porcentaje del 8% en el crecimiento, no con la tasa de crecimiento que lleva en los 5 años, y en esta columna G entonces ya se refleja con cuál se les presentó a ustedes el plan financiero. Para el impuesto predial, entonces tenemos una proyección de 10.755.517.781. En el industria y comercio, como les decía Juan Diego, el municipio tuvo un muy buen crecimiento. Si ven aquí las tasas de crecimiento, tiene en esta que es de 5.000 millones, a septiembre 30 lleva 5.756 millones y a diciembre 31 proyectado va a llegar con 7.675 millones. Eso le implica una tasa de crecimiento al impuesto de industria y comercio sobre actividades comerciales del 23.11%. En cuanto a las actividades industriales, también se presentó crecimiento del 18.56%. Y una que subió mucho, muy alto, aunque pues en plata no es tan representativa, es la actividad de servicios. Esa se subió al 79%. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que todo, sacamos un informe de cuánto fue lo que en este impuesto que estamos proyectando, cuánto se recaudó por recálculo o ajuste de la vigencia anterior, porque cuando el contribuyente declara en abril, el municipio hace una revisión. Usted en el 2021 pagó 1 peso y según lo que usted facturó y vendió, debía pagar 1,50. Le debe al municipio 50 centavos. Eso lo cobra la Secretaría de Hacienda entre abril y junio. Bueno, entre abril y junio. Entonces, quisimos hacer ese análisis
porque dijimos, de pronto el crecimiento en el año 2022 no va a ser tan importante como fue en el 2021, entonces los reajustes no sean de tanto dinero. Siendo así las cosas, entonces a lo que fue industria y comercio del recaudo proyectado, como se les puede mostrar aquí en esta fórmula, se le bajaron 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos que en el resultado final con el aumento representan 1.450 millones de pesos. Quiere decir que el municipio podía haber, en vez de haber proyectado 17.553, pudo haber proyectado 19.000 millones de pesos de industria y comercio. Sin embargo, volviendo a la parte comparativa de la tasa de crecimiento y de la proyección con el 8%, como ustedes lo pueden ver, con la tasa de crecimiento el municipio mostraría que tendría o podría ingresar una proyección de presupuesto para la vigencia 2023 de 20.896 millones, 493.003. Y si a lo proyectado del año le aumentamos solo el 8%, no nos vamos con las tasas de crecimiento que estuvieron muy altas, nos da 17.553, 184, 268. Con estos 17.000 fue con los que el municipio proyectó el presupuesto. Esperamos que ese crecimiento que dejamos de ingresar o esa plata que dejamos de ingresar al presupuesto realmente llegue y la podamos adicionar el año entrante, como este año que ustedes se dieron cuenta que ya en junio se hizo una adición de recursos propios como de 5.000 y pico millones, porque realmente dio los recursos para hacerlos y se pudo hacer la adición. Ya venimos lo que es el independiente de industria y comercio, que fueron 17.000 millones de pesos, también tenemos la cuenta de anticipo de retención de industria y comercio. El anticipo de retención de industria y comercio son las deducciones que le hacen a todos los que vienen a prestar servicio o a hacer obra pública o a proveer recursos al municipio. Esa partida también es importante. Tenemos una proyección para recaudo este año de 2.152 millones de pesos, con una tasa de crecimiento promedio del 18%, que nos daría 2.546 millones para el año, y con el 8%, como les explicaba, nos da 2.324 millones, nos vamos con los 2.324 millones de pesos. O sea, casi siempre, menos en el predial, nos fuimos por debajo de lo que está mostrando la tasa de crecimiento del municipio, no por hacer disminuido el presupuesto porque queremos, sino por precaución y porque es mejor adicionar que decir que deficitamos este municipio. Ya vienen los demás impuestos que no son tan representativos, pero que también mueve. Por ejemplo, mire, avisos y tableros también hace parte de industria y comercio. Avisos y tableros, vamos para un recaudo en el año 2022 de 1.411 millones y con una tasa de crecimiento de 1.565 millones y con el 8% de 1.524 millones, quedamos en el presupuesto proyectados a 1.524. Viene la sobretasa, la gasolina, el impuesto telefónico, que ya esos son recursos como más individualizados. Los impuestos no tributarios, tenemos el alumbrado público, que estamos proyectados para 4.032 millones, elaborado en la misma forma el proyecto. Las licencias de construcción, que ahí está el encargado, el señor secretario de Hacienda, de Planeación, la proyectamos en 2.954 millones. Y ya pasamos. Las multas por predial industria, saben que se van en cero porque las ingresamos cuando hagamos la adición el año entrante. Pasamos a lo que son otra partida muy importante, que el debido cobrar, mírenlo aquí como se los dije, todo en cero. Este año vamos en proyección de 4.955 millones, o sea que esto entraría en el año 2022. Los aportes y transferencias. Los aportes y transferencias son una partida muy importante dentro del plan financiero. Tenemos proyectados 29.274 millones
Eso es cómo lo hacemos, porque ese sí fuimos todavía más cautelosos, porque por el cambio de gobierno pues no sabemos las políticas que van a aplicar en enero, ni cuánto nos van a incrementar, si van a subir el IPC o si va a ir sin incremento. Entonces el municipio proyectó las transferencias sin aumento. O sea, lo que está recibiendo este año es lo mismo que se proyectó en presupuesto para las 2023. Por ejemplo, en SGP Educación vamos a recibir en el 2022 616.865.855 en la columna C. Y si lo miramos en la AG, tiene exactamente el mismo valor. Lo mismo gratuidad de la educación, que este recurso lo reciben son los colegios. Y ya vienen los que son salud pública, el régimen subsidiado, que son 7.000 millones, el FOSIGA 10.000 millones y así pues todas las transferencias de ley. Las estampillas proyectamos para el adulto mayor un buen incremento porque se aspira a que la mayor cantidad de obras que están en ejecución y que están iniciando terminan el año entrante, entonces van a aportar un mayor recurso a ese ítem de estampillas. El área metropolitana, y así se cierra el presupuesto, el total, en 83.605.675.259, que fue lo que se le presentó al Consejo Municipal. De esos 83.000 millones tienen de libre destinación 41.600 de recursos propios, 41.635.841.225. Libre destinación, o sea que el municipio lo puede invertir en lo que quiera y gastar en lo que quiera, no hay ningún condicionamiento. Y de destinación específica, 41.949.834.034, que va ahí va, lo que es las transferencias del SGP, el alumbrado público, el impuesto telefónico, o sea, todo lo que son de transferencias de la nación y del departamento, más los recursos que tienen destinación específica por acuerdo municipal. Miramos el crecimiento de los ingresos, pues no del total del presupuesto, sino de los ingresos de libre destinación. Pasamos en el año 2021, cuando se presentó el presupuesto para la vigencia 2022, proyectamos un presupuesto total de 71.253.010.375, hoy lo presentamos de 83.605.675.259. ¿Dónde está ese mayor crecimiento? En los recursos del municipio. Los recursos del municipio pasaron de proyectar para el 2022 31.185.669.136 a hoy estar haciendo una proyección de 41.635.841.225, con un crecimiento de 10.450.172.089 en recursos de libre destinación, que representan un crecimiento del 25%. Bueno, entonces volvemos aquí a la presentación. Ese es el plan financiero del municipio. Ya acá pues se da como en esta presentación un detalle resumido de los recursos de libre destinación, los 41.000 millones de pesos, ¿dónde están representados? En el impuesto predial, lo que vimos en el plan financiero, 10.755 millones, en impuesto de vehículos automotores, 981 millones, en industria y comercio, 17.553 millones, en anticipo de industria y comercio, 2.324 millones, en espectáculos públicos 29 millones, en avisos y tableros 1.524 millones, en vallas 45 millones, en sobretasa a la gasolina 1.538 millones, de huello de ganado 643 millones, licencias de construcción 2.954 millones, arrendamientos 115 millones, sanciones de industria y comercio 20 millones, sanciones urbanísticas 12 millones, paz y salvos y otros ingresos municipales 154 millones, las licencias de conducción 1.131 millones,
Los otros de tránsito que también son de libre destinación 885 millones, los aprovechamientos y reintegros 858 y la manutención de los ancianos 25 millones de pesos para un total de 41.635. Los de destinación específica, que no son transferencias, son 13.017.936.937, donde los más representativos son el alumbrado público con 4.032 millones, el impuesto telefónico con 1.281 millones, la sobretasa del área metropolitana literal A con 1.628 millones, literal B con 1.169 millones. Las infracciones de tránsito, con 800, que son destinación específica, con 857 millones. El fondo ganadero, que es un recurso que nosotros recaudamos y transferimos, 545 millones. Y tenemos las transferencias del Sistema General de Participaciones, 15.896 millones. El FOSIGA, que es también para el régimen subsidiado, FOSIGA, Coljuegos y el departamento, 13.054 millones 987.668, para un total de transferencias de 28.951.897.057 y un total de presupuesto de 83.605.675.259. La participación de los ingresos en el total del presupuesto, vemos que los ingresos de libre destinación están pesando ya el 50% en el total del presupuesto. De los 83.000 millones de pesos, el 50% son recursos de libre inversión del municipio, de libre destinación del municipio. Los de destinación específica, que son los que son por acuerdo municipal, tienen destinación específica por acuerdo municipal, pesan el 16%. Las transferencias del Sistema General de Participaciones, el 19%, y las otras transferencias, el 16%. Si analizamos acá los porcentajes, vemos que estamos en el azul, todo lo que son los recursos propios del municipio. Estamos exactamente en el 50%. Dependemos cada vez menos de las transferencias de la nación. Antes éramos dependiendo en un 40-45%, esa brecha se ha ido cortando y vamos bajando la dependencia. También les hice un informecito comparativo de los ingresos, pero lo pongo más pequeño para que se pueda ver, no sé si lo alcanzan a ver ahí, un comparativo de ingresos proyectados en el año 2023, para el año 2023 y para el 2022, la diferencia y cuáles fueron los que generaron ese crecimiento. Entonces vemos que el impuesto predial tiene un 10% de crecimiento, teniendo 10.755 millones en el 2023 y 9.641 millones en el 2022, en el año que estamos ejecutando, con una diferencia en los presupuestos iniciales de 1.113 millones para un 10%. El impuesto de vehículos ha crecido bastante en un 21%. Industria y comercio fue uno de los que más aportó, porque no solamente aporta en porcentaje, sino en cantidad de recursos. Entonces es muy importante, aportó el 26%, 4.572 millones. Los anticipos de industria y comercio, 653 millones de crecimiento. Aquí hay otro importante, que son las licencias de construcción, 1.292 millones. Hay unos que tienen crecimiento negativo, o sea que disminuyeron, como por ejemplo los arrendamientos, las infracciones de tránsito, las sanciones de industria y comercio. Entonces, igual como se proyectaron los que tienen crecimiento, donde hubo disminución en cuanto al crecimiento de un año a otro, en el presupuesto inicial también se muestra acá, y nos da. Y esos son como los más representativos. Entonces tenemos el crecimiento total del municipio, donde me dice que el municipio tiene
83.000 millones en el 2023, 71.000 millones en el 2022 y un crecimiento de 12.307 millones, 343.122. En conjunto representa el 15% de crecimiento, incluyendo destinación específica e incluyendo crecimiento en transferencias. Recuerden que en las transferencias del SGP no se proyectó ningún crecimiento, esperando ver las medidas del Gobierno Nacional. También les hice cómo crecieron los recursos propios. Pasamos de 41.635 millones, 841.225, de 31.185, 669, 136 a 41.000 millones, 635, 841.225, con un crecimiento de 10.450 millones, 172.089 en recursos de libre destinación, que aquí es donde está el crecimiento importante del municipio. Y esos crecimientos pues estaban allí, que ya básicamente se los dije, pero que se los separé aquí, como allá está el globalizado, el presupuesto creció 12.000 y nuestros recursos propios crecieron en 10.000. Bueno, fue así como se conformó todo el plan financiero del municipio. Y ahora con las preguntas, si quieren algún otro detalle, pues se los mostramos. En los egresos, teniendo ya el plan financiero, marco fiscal y todo elaborado, proyectamos hacer los egresos. Para los egresos se consideró en la nómina de toda la planta de cargos un incremento del 10%. ¿Por qué del 10 si solo hicimos el 8 en los ingresos? Lo hicimos del 10% porque el IPC va a estar alrededor del 12 o el 13%. Entonces la capacidad adquisitiva del dinero pierde valor y el empleado pues obviamente se ve un poquito afectado. Pero en los contratos de prestación de servicios, como lo ven ahí en la exposición, solo se proyectó de crecimiento o tenemos proyectado un aumento del 8%, que es coherente con el incremento en los ingresos. Tengamos en cuenta que decíamos, no, entonces estaríamos en déficit, porque si mis ingresos van a crecer un 10, porque un 8, porque voy a aumentar un 10, pero en mis ingresos yo en unos estoy tomando en cuenta el crecimiento de la tasa financiera del municipio y en otros el 8. Además, todo lo que es el debido cobrar, que son alrededor de 4.000 a 5.000 millones de pesos, no está incluido. Entonces no hay problema en que la planta de cargo, la nómina del municipio, sea proyectada con el 10%. Absolutamente toda, esté o no, ¿cómo se dice?, nombrada, sino que se proyecta toda la planta de cargos. Los demás gastos de funcionamiento, que son los gastos generales, esos sí se proyectan de acuerdo a cómo vaya el gasto en el 2022. Es bueno decirles que cuando uno el gasto de funcionamiento lo proyecta, en la única parte donde puede hacer austeridad o disminuir es en los gastos generales, porque en la nómina usted ya no puede hacerlo, porque la nómina, o sea, si está ya nombrada, hay que pagarla con toda su carga prestacional hasta el 31 de diciembre. Lo mismo los servicios públicos. Entonces, en gastos generales es más donde se puede disminuir. Antes de pasar al plan operativo anual de inversiones, entonces miramos acá cómo se determinaron los gastos de funcionamiento. Está el consejo, cómo salen los gastos de consejo. Ustedes lo saben, pues sin embargo, pues como para refrescárselos un poquitico, los gastos del consejo están medidos con la ley 1368 de 2009, donde les llevamos aquí una secuencia de todo el crecimiento del IPC desde el año 2009, año a año, que es el valor con que se debe incrementar, teniendo una diferencia o un año atípico que fue en el 2020, por lo de una ley que salió que tuvimos que ajustar y después volvieron y se volvieron atrás y entonces nos hicieron ajustar presupuesto, pero hoy vamos con la 1368
teníamos un IPC del 5,62 en el 2022, con unos honorarios hoy pagados al Consejo de 272.376 pesos por cada sesión, y a los honorarios de los concejales sí les proyectamos el 12%, no el 10 ni el 8, sino el 12 porque es de ley. Yo al honorario del Consejo se lo debo de pagar con lo que se ganaba en el 2022 más el crecimiento del IPC. Entonces, por eso no se maneja el 10 como en la nómina o el 8 como en los contratos de prestación de servicios, sino el 12%. Así las cosas nos dan entonces que las sesiones ordinarias del Consejo, que son 70, valen 320.314.176, que los honorarios extraordinarios son 91.518.336, y los gastos de funcionamiento se tasan, según la ley 617, el artículo 10, el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, desde los 41.000 millones de pesos que tienen en ingresos corrientes de libre destinación, por el 1.5% le corresponde al Consejo Municipal para sus gastos de funcionamiento 624.537.618, para un total de presupuesto del Consejo Municipal, incluyendo las sesiones extras, de 1.036 millones de pesos, 370.130. Luego se proyecta el gasto de la personería. El gasto de la personería son según la ley 617 y según la categoría del municipio en la que estamos, en tercera, son 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A ellos también se les hace una proyección de incremento del 12%, para un valor de 1.120.000. Por los 350 salarios ya les da un presupuesto a la personería de 392 millones de pesos. Cierto, es cierto, doctor. Después de mirar cómo se determinan los gastos de consejo, los gastos de personería, pasamos a la nómina. ¿Ah? Ya la nómina la hacemos en conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos, las personas que manejan la planta de cargo, la nómina, todo. Ellos nos hacen por secretaría toda la planta con el salario que tiene actualmente en el 2022. Determinamos cuál es el porcentaje de incremento, sí, no sé si lo alcanzan a ver porque este sí se me hace muy pequeñito, el 10%, y por los 12 meses del año. Y ahí me ponen la fórmula hacia acá de la bonificación, que es el 35%, las primas cómo se calculan, con todas sus doceavas, absolutamente todo. Entonces usted puede saber una persona, cuánto le cuesta al municipio en el año, o la secretaría completa en cuanto a nómina. Esto lo hace Servicio Administrativo, pero igual, eso sí lo hago yo, le corroboro que las fórmulas estén bien, que las doceavas estén bien tomadas y que los salarios estén correctos, porque no podemos entrar en déficit en la proyección de nómina. Eso nos debe quedar bien proyectado. Se tiene la nómina de empleados, que la nómina de empleados, este dato pues, no sé si de pronto lo miran porque es que va como tan pequeñito allá. La nómina de empleados me dice que vale 11.720 millones, toda la planta de cargos, porque tiene acá la nómina de educación, la nómina de salud y la nómina de administración central, como nos lo pide Planeación Nacional, que debemos de desglosarlo. Entonces son 11.720 millones. Me pasan otra plantilla, que son los obreros que tenemos en el municipio, cuánto vale su carga prestacional y su nómina. Ellos es un poquito más complicado porque ellos manejan retroactividad en las cesantías, manejan primas de antigüedad, o sea, manejan beneficios extralegales que no es tan fácil
usted proyectarlos al centavo como si lo hace en la planta de cargo. En la planta de cargos usted no se equivoca. Si se gana un peso, le vale esto. En los obreros es un poquito más difícil. Más sin embargo, hemos tratado de hacerlo siempre y nos ha ido bien, ¿no? Con la ayuda de las niñas que manejan allá la planta de cargo, lo hemos hecho y no nos hemos perdido en el año. Si nos perdemos y tenemos que ajustar es muy poquito. Tenemos que los obreros nos valen por debajo, porque de pronto si piden todas las cesantías nos toca subir más, 1.982 millones de pesos, la vigencia 2023. Como, sinceramente, habría que contarlos aquí, Juan David, la verdad yo no, como 8 o 10, no sé. A ver. Ay, no, tampoco, Juan, tampoco, sí hay más. Bueno, y ya tenemos la nómina de jubilados, también la pasa servicios administrativos con la mesada que han pactado, eso pues es como lo de ley. Y se proyectan las 14 doceavas para 705 millones de pesos. Es importante aclarar que en la nómina de jubilados siempre la proyectamos. ¿Por qué la proyectamos? Decimos, no debería proyectarla porque esa me la está pagando el FOMPET. Lo que pasa es que yo tengo que esperar, o el municipio tiene que esperar hasta julio que ellos saquen la resolución y que digan, usted municipio si tiene derecho, cumplió todos los requisitos, subió a plataforma a tiempo y le vamos a transferir los 600 o los 700 millones de pesos que valen a la nómina de jubilados. Desde el año 2015 más o menos estamos haciendo la gestión y no nos ha fallado, pero no podemos dejar una partida importante a que de pronto tengamos algún percance y no tengamos el recurso para pagar a los jubilados. Entonces está proyectado, sin embargo, si a tiempo en julio llega el recurso, los recursos que quedan de aquí se pueden gastar en inversión o en funcionamiento. Y ya tenemos los gastos generales que, como les expliqué, sí salen de la ejecución del 2022. Entonces, por ejemplo, en materiales y suministros para el año 2022 se proyectaron 110 millones de pesos. Para el 2023 estamos proyectando los mismos 110 millones. Aquí en la última columna, en la columna J. Y así se hicieron todos los servicios públicos, los seguros del municipio están proyectados en 600 millones, que son como las partidas más importantes. A ver, los servicios, los seguros, 720 millones los servicios, 600 los seguros y todos los demás gastos. Los gastos generales del municipio suman 2.797 millones de pesos, que era donde yo les decía que en caso de tal de que haya algún inconveniente o se requiera hacer traslados de recursos en el municipio dentro de funcionamiento, solamente puede mover gastos generales, lo demás no, la nómina y lo demás no. Así las cosas, el presupuesto de funcionamiento, yo hice un detallito acá donde digo que los gastos generales son 6.928, incluyendo las transferencias del área de Icor Antioquia, que los gastos del consejo, que la personería, y todo a 2.765 millones. Pasamos a la deuda pública antes de pasar a la inversión. Después de tener cubierto toda la nómina, los gastos generales, todo el funcionamiento del municipio, proyectamos cuánto es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, en este momento, estamos pagando créditos sobre 7.335 millones. De esos 7.335 millones, me dicen las certificaciones del IDEA, que es donde se proyecta cuánto se va a pagar el año entrante, teniendo en cuenta que las tasas de interés están altas y que esperamos no nos suban mucho, sino que antes se estabilicen o bajen, porque si no eso sí nos afectaría enormemente. Tenemos una amortización de capital proyectada para el año entrante de 1.038 millones de los créditos que ya tenemos desembolsados y unos intereses de 847 millones. Esto es la deuda que hoy ya estamos pagando, serían 1.886 millones, pero también hicimos la proyección y la apropiación de los recursos para el servicio de la deuda de los 10.000 millones de pesos.
Los 10.000 millones de pesos, con los intereses también muy generosos para no irnos a quedar bajitos, se proyectaron en el 14%, conjuntamente con el IDEA, quedaron en 1.741 millones de pesos para cada uno de los ítems, acorde como fue la aprobación del acuerdo municipal. 1.741 millones de pesos. Entonces, así las cosas, el total del servicio de la deuda del municipio, es decir, créditos que ya están desembolsados más los que se van a desembolsar este o el año entrante, cuando lo hagan. Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, esto puede bajar. ¿Por qué puede bajar? Porque el desembolso de los 10.000 millones de pesos se hará acorde con el avance de ejecución de las obras. Y las obras pues apenas estarán haciendo los proyectos no sé, ya eso lo va manejando el alcalde con su grupo de infraestructura. Quiero decir es que los desembolsos pueden estar llegando en mayo, en junio o en julio o inclusive por allá hasta en noviembre. Sin embargo, aquí en el presupuesto inicial del municipio está proyectado el 100% de lo que tendría que pagar si me desembolsaran ese crédito en diciembre, porque yo no sé cuándo lo van a desembolsar. Y porque la idea, yo le digo, pásenme una proyección de cómo va a ser el desembolso, cómo va a ser el servicio de la deuda. Ellos toman como si fuéramos a tener el 1 de enero desembolsado toda la plata, o sea, con una deuda de 17.000 millones de pesos. Por eso está así. Puede ser, como les dije, puede llegar a ser menor, pero en el transcurso del año. Importante, que yo sé que ya lo miraron porque por ahí estuvieron preguntando, en las disposiciones generales no hay autorización de traslado de capítulo a capítulo, es decir, usted no puede sacar de servicio de la deuda para pasarle a inversión y gastar en lo que quiera, o coger de funcionamiento, que lo está aprobando en 22.000 millones de pesos, y sacarle 7.000 millones y pasarlos para servicio de la deuda o pasarlos para inversión, no. Pero en el capítulo aprobado por el Consejo Municipal, donde me está mostrando que para la nómina proyecto tanto, para los gastos generales tanto, usted puede moverse ahí, pero no puede pasarse para otros lados. Por eso muchas veces se trata de hacer el presupuesto muy ajustado, de no tener que requerir, porque si se requiriera traslado, porque como les dije ahorita, puede sobrar plata en el servicio de la deuda, habría que venir a consejo a pedirle autorización para poder hacer el movimiento. Es importante que se los deje claro, porque yo creo que ahí no tienen como buena claridad por una pregunta que me hicieron esta semana, que dónde estaban las autorizaciones para traslado. Esas no están, porque no deben estar. Es el Consejo Municipal el que hace la autorización. Una vez tenemos ya apropiada el 100% de gasto de funcionamiento y de servicio de la deuda, pasamos al plan operativo anual de inversiones, donde sí quiero que la persona idónea y que es la que maneja todo lo que es el plan de desarrollo y la inversión en el municipio, los informes al DNP y a todos los entes, nos dé como una introducción. Ya luego, en el mismo forma como estuvieron los ingresos y como está el funcionamiento, está detallada la inversión para dárselas, pero ya después de que Steven me haga como la introducción. Buenos días a todos, a la mesa directiva, a los honorables concejales y a quienes están en redes sociales. Como lo decía la contadora, digamos, luego de generar el disponible, digamos que ya se pasa a generar los recursos para el plan operativo anual de inversiones para la vigencia 2023. ¿Y cómo lo estructuramos? Como ustedes saben, cuando se presentó el proyecto de acuerdo para el plan de desarrollo en el año 2020, se tiene un plan plurianual de inversiones proyectado para los 4 años a partir del marco fiscal de mediano plazo y las proyecciones que ese marco fiscal dé, y ahí se reparten las inversiones por los sectores. Entonces, para cada plan operativo anual de inversiones lo que se hace es, en base a ese plan plurianual de inversiones, los secretarios revisan cuáles son los programas sociales, proyectos de infraestructura, la ejecución que se va a proyectar para el próximo año a partir de las ejecuciones que se han hecho en los planes de desarrollo, y cada secretario determina sus necesidades.
de personal, de desarrollo de los programas sociales, de desarrollo de la parte de infraestructura, y hace un cuadro de necesidades de cada secretaría, ¿cierto? Entonces luego ese cuadro de necesidades se lleva a cuáles son los indicadores que se van a ejecutar en el 2023, y con base a eso ya se revisa el plan plurianual de inversiones, cuántos ingresos se generaron y esos ingresos cómo van a suplir esas inversiones. Conta, por favor, bájate. No, yo creo que es más abajo. Más. Abajo, no, la de arriba. Entonces básicamente se hace, entonces por cada secretaría se identifican cuáles son las necesidades, ¿cierto? Que digamos que cada secretaría está representada en un sector de inversión, ahí está la inversión por sectores del plan de desarrollo, ¿cierto? Y digamos que ya se sube a sectores, están las líneas estratégicas y demás, esa es la inversión proyectada para 2023. Y a partir de esas necesidades se distribuyen y se le genera el recurso a cada sector. Entonces lo que vemos ahí es que, digamos, el sector que más dentro del porcentaje del total de los recursos de inversión o del total de inversión son 57.211 millones de pesos para 2023. Como lo dice la Conta, a medida que se van haciendo las adiciones al presupuesto, dependiendo de las necesidades y de los recursos que vayan entrando del debido cobrar o del mayor recaudo, ese valor, digamos, va aumentando. El sector que más tiene apropiación de esos recursos es el sector salud, pero recuerden que ese sector tiene una particularidad, y es que hay fondos que son, hay recursos que son sin situación de fondo, que es todo el régimen subsidiado, y digamos que ese régimen subsidiado al año Conta puede estar alrededor de los 18.000 millones de pesos, ¿cierto? Alrededor de los 18.000 millones de pesos, que digamos que esa va para la atención de las personas que hacen parte del sector salud del régimen subsidiado. Entonces digamos que es plata que no dispone la administración para recursos de inversión, sino que se les paga para la atención de ese régimen subsidiado. Entonces, digamos que por eso salud es tan importante ahí, pero digamos que si le quitamos esos 18.000 millones de pesos, en el sector salud se tiene para inversión alrededor de 6.000 millones de pesos. Esos son pues los porcentajes de designación para cada uno de los sectores. Conta, pasate a la otra que digamos que es un análisis más interesante. Sí. Esa digamos que ahí lo que vemos es la asignación presupuestal del presupuesto inicial año 2022 frente a la asignación presupuestal de este presupuesto, de este proyecto de acuerdo del presupuesto que se está esperando para el año 2023 y cuál es el porcentaje de crecimiento. Lo que vemos es que todos los sectores crecen, menos uno que es agropecuario, y ahorita la Conta me ayuda con ese análisis, pero en el sector agropecuario hay unos recursos que hacen parte del fondo ganadero, y que esos recursos del fondo ganadero se dan a partir del deshuelle de ganado que se haga en la planta de sacrificio municipal, ¿cierto? Y este año, frente a los años anteriores, ha venido paulatinamente disminuyendo ese recurso, entonces por eso hay un decrecimiento ahí del 5%. Pero los demás sectores tienen un crecimiento importante. ¿Cuáles son los que menos crecimiento tienen? El sector salud, porque lo expliqué, digamos que la gran mayoría de recursos son asociados a los recursos del régimen subsidiado, entonces digamos que esos son recursos que ya están establecidos y que tienen un crecimiento natural. Ahí es importante, como para darle un poquito de apoyo al secretario, recordar que cuando estaba en la exposición del plan financiero, todas las transferencias se proyectaron sin crecimiento, esperando las medidas del gobierno nacional, para no ir a deficitar al municipio. Entonces, por eso me muestra solo el 1%, y ese 1% prácticamente lo representa la plata que puso el municipio, porque el municipio sí que le creció, el municipio le puso 1.300 millones de pesos a la salud en recursos de fondos comunes, de recursos propios. Entonces, ese 1% es nuestro. La nación está en cero, el crecimiento
es el mismo de este año. Pero digamos que ahí el crecimiento se ve tan poquito, es por el porcentaje tan alto que son los recursos de transferencia para el régimen subsidiado. Y el otro es de agua potable y saneamiento básico, que digamos que los recursos también son asociados a transferencias del Sistema General de Participaciones, ¿cierto? Que son transferencias que hace el Gobierno Nacional con destinación específica y como lo dice la Conta, pues tampoco se le proyectó crecimiento para eso. De resto, la mayoría de sectores, digamos, tienen una asignación presupuestal mayor a la asignación que se les hizo en el 2022 y digamos que esto dado y gracias al buen comportamiento financiero que ha tenido en el municipio en cuestiones de recaudo, que como decía la contadora ahora, ahí ya te devuelvo Conta, que como lo decía la contadora ahora, hay un buen comportamiento en el crecimiento de los recursos y hay una buena expectativa para el próximo año y en general, digamos, el recaudo se ha comportado de manera buena, como lo decía ahorita también el secretario de Hacienda. Digamos que eso era pues en relación y en gran medida en resumen cómo se hicieron las asignaciones presupuestales, como lo decía la contadora al inicio. Estas asignaciones no es que se encerró la contadora sola en una oficina y dijo repartamos el presupuesto así, no, las asignaciones salieron de las necesidades que planteó cada secretaría para el próximo año de conformidad al plan de acción y a lo que se va a ejecutar, ¿cierto? Se hizo el mayor esfuerzo presupuestal para que toda la inversión y todas las necesidades estuvieran cubiertas dentro del plan operativo anual de inversiones. ¿Y cuál es el paso que sigue? Una vez se apruebe el presupuesto de conformidad a la propuesta o a las variaciones que se hagan, ya nosotros con ese presupuesto aprobado cogemos única exclusivamente la parte de inversiones que sería el plan operativo anual de inversiones aprobado a partir del presupuesto y con cada secretario realizamos ya el ejercicio del plan de acción según esos recursos aprobados dentro del presupuesto. Muchísimas gracias, no sé si la Conta ahí de pronto quiere hacer más claridades. Bueno, sí, quiero mostrarles. Ah, ¿viste? Yo te lo duplico. Ay, Dios mío. Vaya hablando ahí mientras yo leo. Me lo bañaste, Steven, me lo bañaste. Téngame fe. Dale aquí, cuenta en duplicado. Ok. Bueno, entonces como hicimos el plan financiero, también tenemos cómo mostrarles cómo se compuso, cómo se conformó el plan operativo anual de inversiones del municipio. Como lo explicó el secretario, se hizo en conjunto con todas las secretarías, pero no es como en el aire allá llegar al Consejo de Gobierno y cada quien levantar la mano y decir, sino que eso tiene un proceso. Previamente se ofició a cada secretaría, se les mandó una plantilla para que ellos ahí registraran todos los requerimientos y las necesidades de su secretaría para la vigencia 2023. Una vez ellos lo hicieron en Excel, lo pasaron a la Secretaría de Hacienda y una vez en la Secretaría de Hacienda se hizo como digamos un resumen. Aquí están todas las secretarías, ustedes pueden ver que la Junta de Deportes, que servicios administrativos, cada una. Y cuando ya se tienen estos, entonces ya hicimos otra información que fue que esta sí ya es allá con cada uno de ellos, venga, usted qué pidió y el municipio hasta dónde puede llegar. Entonces empezamos con la secretaría del secretario de Planeación, que se me fue. Él viene y dice que necesita para su operación 697.484.000, no sé, no lo están viendo bien ahí, entonces, así. 697.484.663, esto pide el secretario. Entonces, ustedes pueden preguntar, ¿y para qué lo pide? ¿Para qué está pidiendo esos 697 millones? Que ya fue analizado allá. Entonces él empieza
que necesito para las normas. Esto que ustedes ven acá, el nombre del indicador, o sea, esto está completamente cruzado y amarrado con el plan de desarrollo y con los indicadores del plan de desarrollo. Entonces, Steven dice que para el indicador que se llama norma urbanística requiere este personal que tiene este valor en el 2022 y que lo vamos a incrementar en un 8%, como se dijo en la introducción, para el año entrante. Entonces, aquí ya les queda proyectado para el 2023 los 697 millones y le decimos luego aquí abajo usted qué solicita y qué se le va a asignar. Es en este otro cuadro. Entonces, usted me está solicitando para norma urbanística 304 millones y le estamos diciendo, ahí le ponemos los 304 millones. ¿Con qué recurso? Con fondos comunes. Pero les decía que en alguna, pues con Juan Diego y con otros que este presupuesto lo trabajamos diferente es de que nos quede aquí plasmado y por escrito, porque antes lo hacíamos, pero yo no les dejaba este trabajo hecho a ellos ahí, sino que lo hacíamos en Consejo de Gobierno y ahora lo tenemos, es para entregarle a cada uno y que al final del año, ustedes o al mediados de año, ustedes lo llamen a una sesión y que no saben qué han ejecutado, es que ellos son los que tienen que decir cuál es el indicador que van a ejecutar en cada uno de los contratos que hacen. Entonces, si ustedes ven, aquí tiene que planeación pidió 697 millones y se le asignaron 663 millones. ¿En cuáles indicadores? Aquí los tienen. ¿En cuáles indicadores? Y habrá uno donde no se les puso toda la plata. En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, él pidió 100 millones y se le pusieron 66 millones. Pero tiene su explicación. Porque aquí, si ustedes ven, él me dice que estos contratistas que son para el Plan de Ordenamiento Territorial salen con plata del área metropolitana. Entonces, esa no la tenemos que nosotros proveer. Planeación queda absolutamente cubierto con el 100% de lo que pidió. Pasamos a la otra secretaría, Control Interno. Control Interno, ellos pidieron 78 millones y se les asignó 42 millones. La diferencia es un contratista nuevo que pidió, que ese sí debe ser avalado y aprobado por el alcalde en la vigencia siguiente. Y con rubros de excedentes sí tiene, pero primero se dio prioridad a los programas sociales y a los contratos de prestación de servicios de la gente que hoy hay vinculada al municipio. Acá sigue movilidad. Movilidad, Secretaría de Tránsito pide 1.285 millones. Si alguno quiere saber, una determinada secretaría, ¿para qué está pidiendo? Me lo dice, que aquí la abrimos y miramos qué está pidiendo la secretaría. 1.280, para no demorarnos mucho, sino que ya en las preguntas, si requieren alguna secretaría saber qué pide, la abrimos y lo miramos punto a punto. Entonces, de los 1.285 que pidió, se le dan 1.233 millones. Esto es lo que pide y esto es lo que se le asigna. La Secretaría de Desarrollo, que es la que nos ha dado un poquito más de dificultad, porque ustedes saben que la ejecución ha sido muy complicada en años anteriores. Es lo que pidió, en este momento pidió 942 millones, y de esos 942 millones se les asignó absolutamente todo el recurso, los 942 millones. ¿En qué los piden? Pues ya, si requieren ustedes saber, se les dice, por ejemplo, aquí a grosso modo está personas en situación de calle, así como lo más importante, política pública para integración de niños y niñas adolescentes, diversidad sexual, o sea, tiene todos los indicadores del plan de desarrollo que maneja protección. La Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente. Por ahí había una inquietud en agricultura, no sé si les quedó claro con lo que les dijo Steven o si no se los quiero aclarar, de que en el consolidado de la inversión se ve una disminución de 41 millones de pesos, pero los recursos de agricultura no se disminuyeron, lo que disminuyó fue la plata del fondo ganadero. Podemos abrir el POBAI del 2022 cuando se hizo el presupuesto, cuánto tenía el fondo ganadero
Y el POAI del 2023, ¿cuánto tiene? Que fue donde bajaron los recursos. Pero en los programas y los proyectos de agricultura no rebajaron, se incrementaron. Y si tienen inquietud, ese sería bueno mirarlo uno a uno. La Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente pidió en un total, la doctora Eliana dijo que necesitaba 1.139.074.925 para ejecutar en el 2023. De esos 1.139 millones de pesos, se le asignaron se le asignó más, 1.169 millones de pesos, porque se vieron algunos que los había pedido muy bajito y que le valían de pronto más, entonces se le asignó un poquito más de recursos. Viene la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación pide 1.119 millones, se asignan 1.314. También se asignan más porque es que ellos se quedan un poquito corticos en llama olímpica, en fiesta de la naranja y todo eso va en la Secretaría. Y fuera de eso, toda la prestación de servicios y todos los programas que ellos hacen en cultura. En educación y cultura, bueno. Tenemos acá 1.786 millones de pesos solicitaron ellos y se les puso 1.591. El anterior era educación. También tenemos la Secretaría de Hacienda, que básicamente tiene los contratos de prestación de servicios, de cobro coactivo, de fiscalización, de conformación catastral, predios rurales urbanos. Aquí tienen los indicadores y aquí tienen los valores. A la Secretaría se le asignó pide 600 millones para la vigencia y se le asignaron los 600 millones. En la Secretaría en Dirección Financiera hubo un cambiecito porque se incluyeron 2 profesionales más para reforzar el cobro coactivo. Porque no olvidemos que el cobro coactivo del municipio la cartera es alta. Tenemos gobierno. Gobierno es una secretaría que requiere mucho recurso, según su secretario, requiere 5.441.821.092. No podemos dejar de recordar que el total para distribuir entre todos son 57.000. Entonces, por eso hay algunos que no nos quedan al 100%, unos que nos quedan al 100%, que son pequeños, pero los que son así como grandes, nos quedan algunos programas desfinanciados. En este caso del gobierno, que nos pide 5.441 millones, solo se le asignaron 3.611 millones, quedamos por debajo en casi 2.000 millones. ¿Dónde está esa diferencia? Esa es muy fácil de ubicar. Siempre nos quedamos colgados en seguridad, porque la seguridad del municipio vale mucha plata. Se requieren, por ejemplo, la proyección del secretario, dice que le vale, todos los puestos de vigilancia que tenemos, le valen 2.904.878.619 pesos. Y solo le podemos poner el primer semestre. Le pusimos, no, más del primer semestre, pusimos 1.200 millones, como para 7 o 8 meses. Y luego, con la adición que se haga del debido cobrar de julio, se completa el segundo semestre. Gobierno queda desfinanciado. Entonces ahí vienen servicios administrativos. También pidió mucho recurso, pidió 2.922 millones, solo se le pudo asignar 926 millones. Pero lo que pasa es que ella nos pide en inversión aquí en este POAI, todo lo que son los contratistas de ella que salen por funcionamiento, que suman 832 millones. Entonces yo le coloco acá y se le explicó allá en el Consejo de Gobierno que esa partida ya está incluida en funcionamiento, no la podrán incluir. O sea que realmente su presupuesto de ella son 2.000 y algo millones. Ella pedía, por ejemplo, 559 millones para reordenamiento administrativo
adoptado y solo se le puso los 195 millones. En infraestructura tecnológica es reemplazar todos los computadores, hacer una inversión grande en los servidores del municipio. Dice se requieren 700 millones, pero no somos capaces. Le pusimos, sin embargo, no lo dejamos del todo tampoco barrido. Le dejamos 193 millones de pesos para ese proyecto que tiene servicios administrativos. Viene la Secretaría Jurídica. Jurídica es toda prestación de servicios y se puso al 100%. Comunicaciones es también básicamente prestación de servicios, los informes de gestión, requiere 939 millones, se le pusieron los 939 millones. Infraestructura es el otro dolor de cabeza, porque infraestructura está diciendo que el municipio requiere para la próxima vigencia, si pudieran realizar todas las cosas, 34.290 millones. Ahí solamente se le puso, claro que ahí se incluyen los recursos de alumbrado público, de impuesto telefónico, que son destinación específica. Se les puso de los 34.000, se le puso 6.781 millones de pesos. Los demás recursos, pues ellos tendrán que hacer cofinanciación para las obras grandes que se requieren. Siempre se busca aportes del área, aportes del departamento o aportes de la nación, porque el municipio solo le queda difícil porque tiene que cubrir todas las necesidades de todas las secretarías para cumplir el plan de desarrollo y para que los programas de inversión social que se tienen. No sé, pues ya con esto termina la presentación general del presupuesto, la sustentación, ya lo que requieran en detalle con mucho gusto. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la doctora Eunice Puerta por la sustentación referente al proyecto de acuerdo del presupuesto para el año 2023. Ahora vienen las intervenciones de los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal John Jairo Arcila. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, secretario de Hacienda, secretario de Planeación y la doctora Eunice, como la dueña, la que maneja el billete del municipio de Copacabana. Esa es la que dice si se pueden gastar o no pueden gastar. La verdad, usted es la que proyecta y la que sabe realmente cómo se encuentra el municipio en las finanzas. Eso no es una charla, pero es verdad. Doctora, yo quisiera preguntar en el tema de la proyección de los subsidios que se ven del proyecto de acuerdo ahora el 31 de diciembre, ya lo presentaron a la corporación, desde la socialización con los acueductos veredales, habíamos presentado una propuesta al señor alcalde de incrementarlos, viendo la situación de los hogares después de pandemia, viendo que la transferencia de saneamiento básico son casi 2.200 millones, porque también entra la de la transferencia de Porce, ¿cierto? A ese juego, 350 millones. Usted me aclara, de Porce 2 entra eso es una transferencia, ¿cierto? Y eso se basa para saneamiento básico. ¿Sí? Entonces, ¿hay que sumárselo a los 2.000 y punta o es una parte? Esa es la pregunta, ¿sí? Sí, ahora me contesta. Entonces, hay 2 rublos de saneamiento básico. De ahí se destinan para los acueductos veredales esa plata, ¿sí? Y de ahí se sacan los subsidios, me da la claridad, para los acueductos veredales, porque la bolsa de subsidios metropolitana por EPM es otra bolsa, ¿cierto? O usted me clarifica esa parte, porque en el informe usted tiene una parte que dice que EPM son 140 y punta millones que tiene usted ya reservado para los subsidios, ¿sí? Y para los veredales son 350 millones de pesos, saneamiento básico, y para Copa Aseo son 380 millones de pesos, unas cifras más o menos redondas.
no le digo, no le pongo. Entonces, la pregunta mía y los acueductos que estuve en una mesa de trabajo con la doctora Meuri Arango y el secretario de Hacienda, la propuesta de nosotros era que se subiera un mínimo, un poco más, porque usted sabe que la ley permite sobre los ingresos, el máximo son el 15%, sobre el valor de saneamiento básico, sobre la plata de la transferencia de saneamiento básico, pero ya no se pudo concertar con el señor alcalde que se incrementaran, y antes había una propuesta de reducirlos, pero logramos el equilibrio de que quedaran iguales. Entonces decía que había que preguntarle a la doctora Ulises, que ella era la que conocía los números, a ver si se podía o no se podía. A ver, usted me da, de todas maneras, cuando se llegue el proyecto le va a tocar estar aquí nuevamente, doctora, y aprovecho para pedirle, si tiene de una manera, yo sé que hay tiempos, de darme ese análisis por escrito, ¿sí? La proyección de la factibilidad de subir o no subir, ¿sí? Esos subsidios, sabiendo que eso viene de transferencias, y si hay un desfase, se le pide al gobierno central y aumentan, pero ¿cuál es la gran culpa de que aumenten o no aumenten? La falta de estratificación del municipio de Copacabana, porque al no haber estratificación, el que más tiene se le subsidia, y el que menos tiene se le subsidia. Entonces vemos la zona occidental del municipio de Copacabana, que era una zona que prácticamente es la que más debe contribuir a esa bolsa de subsidios, pero la falta de estratificación no lo permite. Ellos dicen, somos de estrato 5, pero en EPM figuran el estrato 1. Entonces, esa es la gran situación. Entonces estamos a una mora de decir, el municipio hay que estratificarlo, hay que actualizar una estratificación catastral, hay que hacer una cosa seria. El municipio, al paso que vamos, nos vamos a demorar 4 o 5 años para llegar a una categoría segunda. ¿Por qué? Por la negligencia de no hacer las cosas para que realmente entren los ingresos del municipio. Las incorporaciones, me dice el señor secretario, eso no aumenta tanta plata lo que está haciendo el área. Ellos hablan de 6.000 propiedades que había que incorporar, pero eso no sube tanto a la tabla. Usted, no sé si usted me puede informar, en la vigencia de alcaldía pasada hicieron una actualización parcial en la zona occidental del municipio, y decía el señor alcalde saliente que habían aumentado los ingresos en impuesto predial. Entonces, eso se puede dar la pela al municipio y al alcalde, que todavía estamos a un año de hacer una actualización catastral parcial por sectores, y no se hace tan dura para el que menos tiene, pero el que más tiene, que contribuye un poquito más para el desarrollo del municipio, porque usted proyecta un presupuesto de 83.000 millones de pesos, y uno dice, ¿qué plata? Y la gente dice, pero que mire todo lo que tiene el municipio. Le dice, pero es que el municipio no le entra la plata como abriendo la canilla y saca la plata y disponga de ella, sino que se le va entrando una gota a gota. ¿Y qué tienen que hacer los alcaldes? Hacer una bolsa. Ya cuando tengan una bolsa para invertir total, para que se vean realmente las inversiones, ahí están. En esa valencia usted, como desde su despacho, desde su oficina, sí se le puede hacer la recomendación al señor alcalde para esa situación. Pues porque yo para qué presento un proyecto de aumentar los porcentajes de los subsidios, y eso es resorte del alcalde. Lo que hice yo, señor alcalde, una recomendación, a ver si se puede hacer, porque votar aquí para uno va a hacer sabiendo que yo no tengo, el consejo no es competente para esas decisiones, sino es cuestión del alcalde, pero aquí vamos a discutir de todas maneras el alivio de estos subsidios para la clase más baja, pero estamos en mora de una actualización catastral en el municipio de Copacabana, porque hay una inequidad total frente a esto. Muchísimas gracias, señor presidente.
Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Ferney Muñoz. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que nos siguen hoy por las redes sociales, al apoyo de comunicaciones del Consejo y a todos los que nos siguen por medio de la web. No, yo solamente quisiera, contadora, de que nos enviaras toda esta información que tienes detallada, porque la que tenemos no está tan detallada como la tienes ahí, y la diapositiva, que tampoco la tenemos. Entonces, si no la puedes dejar, por favor. Y también, no sé si es posible que desde la Secretaría de Planeación también nos envíen, regálame un segundito, por favor, el plan cuatrienal de inversiones actualizado, porque pues hay valores que cambian y es por obvias razones, porque los presupuestos van cambiando. Entonces, para ver si nos pueden mandar eso actualizado, y digamos que también ese plan de desarrollo actualizado a la fecha con sus indicadores y sus programas, porque en la exposición nos muestra que vivienda va a tener unos recursos elevados. Entonces quisiéramos saber para qué se van a invertir esos recursos, por ejemplo en ese programa. Entonces solo eso, contadora y presidente. Y también de pronto el 2023 que tienen proyectado para el 2023, pues a sabiendas de que han incrementado los recursos en algunos indicadores y en algunos programas, por ejemplo el de vivienda, que tengo aquí como a la mano. En el plan de desarrollo estaba en el 2023 con 490 millones de pesos, y para el 2023 usted lo tienen proyectado con casi 800 millones de pesos. Eso, todo eso lo quisiéramos saber detallado. Eso es lo que necesitamos, como saber en qué incremento se han tenido esos, para saberlo, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta al próximo año. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Catalina Saavedra. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. Doctora Eunice, algo sencillito. Porfa, nos envías o me explica cómo puedo conocer el tema de las reservas presupuestales que se tuvieron el año pasado, y que para eso, o sea, la justificación de esas reservas, ¿dónde están hoy? En este caso, porque en el tema de las vacantes y de la planta, durante los 3 años anteriores hemos tenido la vacante del secretario, del inspector del cuarto. Sigue, ahí está. Entonces, ese presupuesto, esa reserva que se ha generado durante estos 3 años, porfa, ¿dónde está incluida o cómo la podemos justificar hoy? Yo ahí necesito un poquito más de claridad, porque reservas presupuestales manejamos, reservas presupuestales solicitadas y aprobadas por el Consejo Municipal, si no estoy mal, acuerdo 140, que son unas específicas, que el PAE, que la salud, que no sé qué, y otras que son las reservas ordinarias, que son los programas y proyectos, no tanto programas, sino los proyectos de inversión que están en ejecución y que pasan de un año a otro, reserva ordinaria, no más. Entonces me enredo un poquito cuando me hacen la pregunta
y tiene que ver con la nómina. Sí, la nómina no tiene reserva. No sé si está el término bien utilizado. Entonces, si tú me pasas, por ejemplo, cada año, o en específico este tema del inspector cuarto, que durante los 3 años anteriores que se ha aprobado el presupuesto aparece dónde está el recurso o dónde lo han destinado. O sea, yo sé que así no esté contratado, se debe proyectar su contratación, pero como en años anteriores no se ha realizado esta contratación, ese dinero, ¿dónde está invertido? ¿O a dónde se adicionó o se modificó? O sea, específicamente esas vacantes, es como para darle un ejemplo, que esa es la que más seguimiento se le ha hecho, pero en toda la planta de cargos hay vacantes. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Yo sí quisiera de pronto, doctora, hacerle una pregunta. Yo sé que de pronto usted no va a tener conocimiento del tema, pero aprovechando que está Steven y el secretario de Hacienda que lo veía hace un momento, yo veía que en el presupuesto está un tema de sacrificio de ganado, ¿cierto? Entonces, ahorita en las plantas de sacrificio, con el tema de las reses, estas reses hay algunas que tienen cálculos. Yo no sé si de pronto la doctora Eunice tenía conocimiento que el tema de los cálculos se hace la venta o se compran por gramo. O sea que cuando algo se compra por gramo tiene un valor siempre costoso en el mercado. Yo sí quería saber si de pronto a esto se le ha hecho control, porque tengo entendido que en la planta de sacrificio del municipio de Copacabana esto se maneja en el tema del mercado negro, y es un tema que es un recurso importante que le puede servir al municipio, porque si se vende por gramo es porque es de pronto bastante costoso. Esa era de pronto como la inquietud, doctora, que tenía. Yo sé que usted de pronto no tiene el conocimiento, pero sí de pronto invitarla a que de pronto se le haga un control, porque incluso ya ahorita las reses, antes de venderlas a la planta de sacrificio, las están escaneando, y si tienen cálculos, tiene un valor más alto dentro del mercado. No habiendo de pronto más inquietudes, doctora, tiene el uso de la palabra para que dé la respectiva respuesta a los honorables concejales. El concejal John Jairo Arcila desea hacer nuevamente uso de la palabra. Bien pueda, concejal. Gracias, señor presidente. Doctor Eunice, no, se me escapó una preguntita. Yo miro que el que estructuró el proyecto presentado al Consejo es la oficina de suya. Ahí dice la doctora Eunice, si está usted ahí con una firmita, con un chulito, como que usted lo estructuró este proyecto, ¿no? ¿O quién lo estructuró, quién le dio el visto bueno? Porque la jurídica no firmó, y ella si no firma, no es ella. Así de fácil. Sí. Bueno, entonces sí, no, pero nosotros conocemos. Si no firma, no. Si no está su firma, ya no es, porque ya dijeron que había sido usted. Sí. Entonces la pregunta, pero no importa, está bien. La pregunta es, ¿por qué no se tuvo en cuenta el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia del presupuesto pasado en el artículo 12, donde el tribunal, donde el municipio decía que el Consejo Municipal no estaba facultado para... no estaba facultado para competencia del alcalde, y el fallo dice nomás así, en el artículo 12, declarar la invalidez de la expresión reducción del proyecto. Están 2 artículos, reducción contenida en el artículo 12 del acuerdo 141, que fue el que se demandó del Consejo Municipal de Copacabana, expedido el 30 de noviembre. Segundo, efectuar las anotaciones correspondientes al sistema de gestión. Entonces, para que se tenga en cuenta, doctora, en esa estructuración que va a llegar de parte del Consejo, esa parte, sí, porque no tuvieron en cuenta el fallo del tribunal. Por eso hay que estar muy actualizado en estas situaciones, doctora Eunice, porque
Yo sé que usted no es jurídica, pero sí esto debe llegar a la oficina jurídica. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. El doctor tiene el uso de la palabra para que dé respuesta a las inquietudes y aportes que han generado los honorables concejales. Bueno, para responderle al honorable concejal John Jairo Arcila, en cuanto a los subsidios de agua potable y saneamiento básico, el porcentaje que representa de las transferencias de la Nación es del 41%, yo ya lo había mirado con Juan. Tenemos comprometidos en subsidios de 2.129 millones de pesos que manda la Nación, el 41%. Por eso se hace un poquito difícil. Yo sé que hay otras medidas que podrían llegar a tomarse y mejorar la situación, como es el caso de la estratificación social, que usted está hablando, para que los sectores que tienen más capacidad económica subsidien a los extractos 1, 2, 3, o la actualización catastral para mejorar los recursos. En este momento es decisión, obviamente, de la administración y en conjunto con el Consejo si lo suben o no, pero subirlo más del 41, 42% es dejar al municipio muy, digámoslo, diezmado, mermado en su capacidad de inversión en los acueductos veredales. Por ejemplo, en este momento están haciendo una obra de inversión. ¿Dónde es que se llama el acueducto? Del Cauyal, no, el llano de no sé qué. Ese vale mucho recurso y no van a poder hacer sino la primera parte, la primera etapa, porque no tienen cómo hacer el 100% de la obra. Entonces, no es que no se quiera, con las condiciones actuales que tiene el municipio, lo dejan muy sin recursos para cofinanciar con el área o con Corantioquia o con la gobernación o con la nación los acueductos, las necesidades en alcantarillado, en agua potable de las veredas del municipio, porque obvio el municipio en el área urbana no invierte, pero está en la obligación de mantener y de llevar la bandera en todo lo que tenga que ver con el saneamiento básico de todas las veredas. No alcanza. Yo creo que lo que están haciendo los acueductos veredales en este momento, con Osvaldo, se hizo un consejo de gobierno y una reunión de hacerle una inversión a cada uno de los acueductos para mejorarle las condiciones, sobre todo el saneamiento básico. Y no nos da, ellos necesitaban como 1.500 millones de pesos y el municipio no los tiene en el presupuesto. Entonces, yo sé que es voluntad, pero también deben de mirar que dejan muy disminuidos los recursos de cofinanciación y de inversión en todas las veredas, todos los acueductos veredales. Sin embargo, las otras medidas me parecen mucho más interesantes, las que planteó acá el señor concejal, lo de la estratificación, Steven, se fue. La de la estratificación social es importantísimo, porque eso mejora el recaudo, y no solamente mejora el recaudo, sino que mejora la participación de los que tienen capacidad de pago en ayudar a subsidiar al extracto 1, 2 y 3. El municipio ya está poniendo en este momento el 42% de los recursos que le manda la nación. Pero ya eso sí, pues lo miran ustedes ahí. Yo les digo cómo está la situación, cuál es el porcentaje y cómo nos vemos para hacer la inversión en acueducto, alcantarillado o saneamiento. Los recursos de por C2, todos los que teníamos en este momento en presupuesto fueron utilizados o están siendo utilizados para todo lo que están trabajando en los acueductos veredales y en el alcantarillado o acueducto nuevo que están haciendo. En este momento quedamos en cero mejor dicho, la plata de agua potable que había sin ejecutar, más la plata de por C2, más la plata que se pudo poner de recursos propios, toda se fue a las obras que están haciendo en este momento en todos los acueductos. En cuanto al el proceso de estratificación, ya hablamos que es mejor, la actualización catastral, pues lo dijimos desde un principio en el plan financiero, que estamos desde el 2011, que estamos muy cerca, diría yo, de hacer el paso a segunda categoría, que queda un poquito difícil,
porque tendríamos que tener un crecimiento. Tuvimos 44.000 millones de libre destinación en el 2021, debemos de quedar este año, si Dios quiere, por ahí, teniendo en cuenta el debido cobrar, espero no me equivoque en la cifra que les voy a dar, por ahí en 46.000 millones, 2.000 millones más. Eso significa que estaríamos a 4.000, a 5.000, estamos muy pegaditos de pasarnos a segunda categoría. Puede ser con esfuerzo de industria o en la parte de cobro coactivo, pero es que esa no es tan importante porque el cobro coactivo, usted pasa hoy el municipio de categoría y al año siguiente se le cae. Lo importante es la base, exacto, la base de tributación en el municipio. Muy importante lo de una actualización catastral, que ya también es pues decisión administrativa. Con eso automáticamente el municipio se pasa a segunda, porque el incremento en los ingresos puede ser por ahí del 40%, del 30 al 40%. Pero Juan David también da la idea de una actualización parcial, urbana y rural, partirla para que no hacerlo en un solo año, porque además eso tiene un costo. Es que hacer una actualización catastral no es decir la voy a hacer y ya. Una actualización catastral aquí en Copacabana, no sé, puede valer 3.000, 4.000 o 5.000 millones, no sé cuánto pueda valer. Entonces eso también es plata que de dónde va a salir. Entonces hay que buscar, a ver, área metropolitana, usted se va a beneficiar, usted cuánto va a poner. Con Antioquia, usted también, y el municipio también tiene que poner, y en este momento puedes decir que el municipio tenga recursos para casar, no tiene, entonces es también todas esas cosas van como frenando la situación. En las preguntas de Ferney, listo, no hay problema, los archivos, lo del POBAI es con Steven, porque nosotros, cuando digo nosotros, somos Secretaría de Hacienda, muy juiciosos. Ya está el secretario que me puede mentir, cada mes, el 1 o el 2 de cada mes les pasamos la inversión, la ejecución del municipio, por sector, por fuente de financiación y por indicador del plan de desarrollo. Ellos tienen absolutamente toda la información de cada indicador, cuánto fue lo que se programó en el plan plurianual de inversión, cuánto ejecutó en el 2020, 2021, 2022 y cuánto tenemos proyectado para el 2023, porque así te entendí la pregunta. Y el seguimiento del POBAI, entonces ahí mismo está, porque tienes el inicial y tienes todo el seguimiento de cada uno de los indicadores. Ya los indicadores también tienen metas y acciones, que ya eso es con el secretario, pero el POBAI siempre se hace con el secretario, se hace a nivel del programa, a nivel de indicador. El presupuesto del municipio no es que camine por un lado y el nombre es una cosa y gastan por otro. El presupuesto del municipio está en línea con el plan de desarrollo, con la Secretaría de Planeación y con los secretarios. O sea, cada uno tiene que cumplir unos indicadores que están determinados desde hace 3 años y ese nombre de ese indicador usted lo puede ubicar en la ejecución de presupuesto por las distintas fuentes de financiación. En lo único que ellos enredan un poquito, como les decía yo en el Consejo de Gobierno, es en la fuente de financiación, porque ellos no pueden sacar recursos como quieren, porque hay recursos que son de destinación específica y usted solo lo puede gastar en este indicador, no me lo puede sacar para otro lado. Por ejemplo, las fiestas de la naranja, usted no me puede decir que me va a utilizar plata de cultura para eso, no, se va con recursos propios, fondos comunes. Entonces, en esa parte sí les ayudamos nosotros, pero usted, secretario, me debe decir para la vigencia siguiente, en cada solicitud de disponibilidad, cuál es el indicador de su plan de desarrollo que va a afectar, para cuando lleguen acá, donde ustedes no digan que no tienen idea de cómo se maneja el presupuesto. Eso sí lo quedó muy claro y por eso aquí está el secretario de Hacienda, que ya les incluimos una mejora en el formato de calidad, donde ellos deben decir cuál es el indicador que van a tocar. Ya. La fuente de financiación, por seguridad, por tranquilidad, de que se usen los recursos bien usados, sí la ponemos nosotros, para que no vayan a gastar como no es el recurso y enreden al alcalde. La doctora Catalina, yo le voy a contestar lo de la reserva. Las reservas presupuestales, ley 819, son ordinarias, extraordinarias y excepcionales.
Usted me pregunta por las ordinarias, las demás vienen a consejo. Las ordinarias son las obras, programas o proyectos que quedan en ejecución. En el año quedan en ejecución es porque tienen contrato, tienen disponibilidad, tienen registro y tienen contrato firmado y subido en el SECOF. Esas obras son reserva ordinaria porque cuentan con presupuesto de la vigencia. Lo que no se ejecuta, porque el cargo estaba creado y no se ejecutó, porque se programaron para seguros 600 millones y solo se gastaron, un ejemplo, 400 millones. Entonces, ¿usted para dónde me dejó los otros 200? ¿Para dónde me los pasó? Hay dos cosas. Una, si dentro, como les expliqué cuando empezamos y les aclaré lo de los traslados, si dentro del funcionamiento usted tiene un déficit, ejemplo, en seguros que es muy fácil deficitarse porque todos los convenios hay que sacar seguro, entonces usted no tiene proyectado el 100% de cuánto va a gestionar el alcalde, usted tiene que buscar dentro del funcionamiento cuáles rubros no utilizados, cuáles recursos no utilizados y que se pueda mover. Obvio, no se gastará todo, a lo mejor queda, pero si queda, ¿dónde queda? En recursos disponibles, existencia en caja y bancos, que es adicionado antes del 31 de enero al presupuesto de la vigencia siguiente. ¿Dónde se adicionan? En inversión, nunca en funcionamiento. La plata que queda del municipio de fondos comunes no puede ser para funcionamiento, se va para inversión, pero ¿para inversión para dónde? Para donde tenga las necesidades, en vivienda, en cultura, en deporte o en vigilancia, que como vimos está deficitado como en 1.500 millones de pesos, porque no nos da los 57.000 millones de pesos que tenemos, no nos da para cubrir las necesidades o los requerimientos de cada secretario. Entonces, hay unos que quedan más deficitados, dentro de esos está gobierno, infraestructura y la Junta de Deportes. Los demás sí tratamos de dejarlos al 100%. Invicof, importante hacerle la claridad al concejal, es porque tiene una situación especial de unos subsidios. Juan David, el sacrificio de ganado. Nosotros en el presupuesto solo proyectamos ingresos del ganado menor, o sea, de los cerdos. Acuérdate que ellos manejan el recurso. A nosotros no nos entra plata por las reses. Tú hablas de los cálculos. La verdad, no tengo idea. Tendríamos que preguntarle eso al director financiero. Tú sabes. Le voy a pasar aquí al señor secretario de Hacienda, que él sí sabe de los cálculos renales de las reses, yo no. Con respecto a eso, la dirección financiera tiene al compañero Mario Javier Cadavid. Mario viaja, creo que, si no es todos los días al matadero, viaja 3 o 4 días a la semana. Mario le hace seguimiento y control al tema del sacrificio para saber, tema de huello de ganado menor, cuánto se sacrifica. El tema de los cálculos, como lo planteas vos, es un tema que dentro del matadero, pues si ellos lo venden como tal, deben tributar, pero al tema de industria y comercio como tal, por la venta de ellos. El matadero son sujetos de pagar impuestos de industria y comercio y de hecho lo hacen. Entonces, dentro de las declaraciones que ellos nos presentan anualmente, pues se supone uno que dentro de sus ventas ellos deben proyectar esos cálculos que los venden, porque no sabemos qué los hacen. Pero que estén en control como tal de los cálculos, que cuántos cálculos son, ya eso sí es un tema muy, muy complejo. No sé si requieran de alguna otra claridad o alguna otra información. Entonces, agradecemos a la doctora Eunice por su presencia hoy en el recinto municipal, al secretario de Hacienda, Juan Diego Pérez, también por hacer presencia y estar presente para explicar el proyecto de acuerdo de presupuesto para el año 2023. Entonces, doctora Eunice, doctor Juan Diego, tienen el uso de la palabra para que se despidan del recinto y de la comunidad que nos está viendo por redes sociales.
Muchas gracias, señores concejales. Me espero pues que les haya quedado claridad. De todas maneras, pues yo sé, en estas semanas anteriores no he podido estar como muy al presente en el municipio porque estaba en una incapacidad, pero la próxima semana o ya cuando me requieran o van a la oficina mía, si tienen alguna duda, si quieren algún otro detalle, lo que necesiten en el presupuesto está con soporte y con anexo. De dónde salió, cómo salió y para qué salió. Y en coordinación, como les dije, con los secretarios de despacho. Cada uno tiene que estar en la capacidad de darles la claridad de cómo es que van a invertir. Porque son sus programas, su plan de acción que tienen en el plan de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias también pues por la invitación que nos hacen a este recinto de la democracia y de participación. De todas formas, el martes estaremos presentando el informe de gestión de la Secretaría de Hacienda a través de los indicadores del Plan Plurianual de Inversiones, como nos lo solicitan, y las acciones realizadas. Muchas gracias para todos. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Tercero, proposición de asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Berney Muñoz. Nuevamente, muy buenas tardes, señor presidente y concejales. No es solamente, señor secretario y señor presidente, para que le mandemos un oficio a la administración municipal que nos mantengan al tanto cuando se haga el contrato del empréstito, que nos manden el detalle del contrato del empréstito para nosotros tenerlo en cuenta y revisarlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Señor secretario, yo desearía que le enviáramos un oficio al señor alcalde, porque en las sesiones pasadas del mes de agosto quedamos con un compromiso con la gente de ANCON de presentar un proyecto de acuerdo para la exoneración de impuestos a las personas afectadas por este movimiento en masa. El secretario de Hacienda ya tiene listo el acuerdo, pero falta que el alcalde lo radique, entonces para que el señor alcalde nos dé respuesta a este tema. Decretamos un receso de 10 minutos.